Gracias, presidente. Una previa también por mi parte. Esta comisión de investigación pretende determinar las responsabilidades políticas por la financiación ilegal del PP que se han puesto de manifiesto y acreditado en los distintos procedimientos judiciales en curso. Se trata de identificar quiénes son los responsables políticos de la financiación ilegal del Partido Popular, el partido en el Gobierno, el partido que ha llegado dopado y con ventaja a las urnas. Son los máximos dirigentes políticos de hoy y de los últimos 20 años quienes tienen que asumirlo. Llegaron haciendo trampas a las elecciones y eso es un grave ataque a la democracia. Y entre estos responsables, el señor Rajoy siempre estuvo allí, hace 20 años y hoy como máximo responsable político. Esta comisión es una comisión de investigación, no un tribunal. A usted, señor Bárcenas, le juzgarán los jueces y allí en los juzgados también está personado como acusación el Partido Socialista. Por tanto, las cuestiones que yo le voy a plantear hoy aquí no tienen la intención de comprometer su derecho de defensa. De hecho, voy a seguir en buena medida el escrito de su defensa. 62 páginas que usted registró en la Audiencia Nacional el pasado 2 de julio de 2015 y que, por cierto, no tienen ningún desperdicio. Para empezar, solo voy a resaltar dos párrafos en la página 27 y en la página 28. El primero dice: era un sistema de financiación perfectamente institucionalizado, donde, como en toda pirámide organizativa, las instrucciones emanaban de arriba a abajo. El segundo dice: los secretarios generales eran informados puntualmente de las cantidades recibidas y del nombre de los donantes por el Tesorero Nacional. En el escaso periodo de tiempo en que don Luis Bárcenas, es decir, usted, fue tesorero, de junio de 2008 a 2009, reportó con ese mismo criterio a las dos personas de las que dependía jerárquicamente, al señor Rajoy y a la señora de Cospedal. Señor presidente, le haré después llegar este escrito para que sea aportado a los trabajos de la comisión en este acta. Señor Bárcenas, la primera pregunta que yo quería hacerle es ¿desde cuándo ha existido en el Partido Popular un sistema de financiación al margen de la legalidad? Se mantiene en su derecho y lo respeto. Disculpe, y especialmente tratándose del escrito de acusación en una pieza que todavía no tiene fecha para el inicio del juicio oral, ¿no? Como entenderá, mucho más tratándose de ese documento el que quiero comentar. Pues en este documento, que es el escrito de su defensa, dice que desde el año 82 ya se manejaban los donativos y que se va a detallar a continuación en el escrito cómo se iban realizando, pero que los órganos de dirección y de gestión de su partido eran plenos conocedores del origen y el destino de los importes que recibían en concepto de donaciones. Voy a obviar los años en los que ustedes se llamaban todavía Alianza Popular y me voy a comienzo de los años 90. ¿Cómo organizaban allí, en esos momentos, las donaciones que recibía su partido? Pues vuelvo a su escrito, página 22 y 23 de su escrito de defensa. En aquellos años, 89-90, entonces ya era presidente el señor Aznar y secretario general el señor Álvarez Cascos y el tesorero el señor Naseiro, y allí ya se recibían estas donaciones que gestionaba el tesorero y que además hablaba o gestionaba con las aportaciones que los empresarios hacían para el partido. Además, constituyeron 3 sociedades, que bueno, no es objeto en este momento de análisis, para facturar los donativos a estas empresas. Pero ya el señor Naseiro dijo, vamos a hacer una cajita en la que vayamos poniendo los billetes. Entonces eran las pesetas. Y leo textualmente de nuevo el escrito de su defensa. El efectivo que quedó como remanente de dicha caja cuando el señor Naseiro deja la tesorería constituye el primer apunte de los denominados papeles de Bárcenas. Y me detengo aquí, en los papeles de Bárcenas. O, si usted prefiere, las cuentas B, los papeles de las cuentas B del Partido Popular. Y la tercera pregunta, ¿no tendrá ningún problema en reconocer, como declaró el 15 de julio de 2013, que estas anotaciones, los 21 folios que abarcan 18 años de doble contabilidad del Partido Popular, 1990-2008, son suyos y eran conocidos por el tesorero y, por tanto, por la dirección del Partido Popular, ¿verdad? Estas cuentas, entiendo, estas cuentas en B que no eran solo suyas, señor Bárcenas. Quiero decir que el tesorero se llamase Naseiro, Lapuerta, Sanchís o usted mismo, como los secretarios generales se llamaran Cascos, Acebes, Arenas o Cospedal, y los presidentes Aznar o Rajoy conocían la existencia de la caja B y, por tanto, de la financiación ilegal del Partido Popular, ¿verdad?
Así lo manifiesta con absoluta claridad este escrito de defensa en el que estoy basando mi intervención. Siendo presidente, leo textualmente, ya don Mariano Rajoy, secretario general, el señor Acebes y tesorero, el señor don Álvaro Lapuerta, algunos donativos, salvo algunos donativos, los importantes que los recibía el presidente, el resto de la gestión para la consecución de los donativos la hacía el señor Lapuerta. Es decir, Rajoy no solo conocía la existencia de la Caja B, sino que incluso personalmente recibía estos donativos, los más importantes. Entiendo que los de más cuantía, eso que luego había que trocear para que no se notara que estábamos hablando de donativos ilegales, ¿verdad? Esto es lo que usted quiere decir en su escrito de defensa, que esto no era solo cosa suya, sino que llegaba hasta el mismísimo Rajoy. Esto es lo que usted traslada en su escrito de defensa. Señor presidente, llegados a este punto y ante la ausencia de declaraciones respetadas por mi grupo, desde luego, del señor Bárcenas, llegamos a este punto y voy a proceder a ilustrar a la comisión en unas brevísimas imágenes, de acuerdo con la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 21 de diciembre de 1998 sobre la utilización de documentos audiovisuales. Son imágenes de la Audiencia Nacional. No he querido ir a los medios de comunicación. Creo que esta comisión y sus trabajos merecen de rigor y, por tanto, traigo aquí imágenes de la Audiencia Nacional de enero de 2017 con unas declaraciones del señor Bárcenas. En el primer vídeo se refiere a los papeles de Bárcenas o a los papeles del Partido Popular y en el segundo vídeo habla de la Caja B y de la financiación ilegal del PP. Le pasaré también para los trabajos de la comisión después estos dos documentos audiovisuales. Podemos verlos. Una documentación que se aportó desde el periódico El País y que se publicó el 31 de enero y el 3 de febrero de 2013, que consta en la pieza, dentro de la documentación de la causa en la pieza separada UDEF-BLA en los folios 170 a 188 como documentación aportada por El País. Al objeto que usted me diga si la reconoce, si esta documentación la hizo usted. ¿Se puede ir pasando, por favor? Primero se aportó a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y posteriormente quedó incorporada a la pieza separada UDEF-BLA. En concreto, a partir del escaneo 6, si reconoce esas anotaciones y nos puede decir qué corresponden. Yo ahí en principio no reconozco nada. Ahora sí. Sí, yo reconozco mi letra, claro, evidentemente. ¿Y a qué corresponden estas anotaciones? Bueno, eso está ya explicado, ¿no? Eso corresponde a que había determinados donativos que recibíamos y el señor Lapuerta y yo anotábamos quién entregaba las cantidades y el uso que se hacía de esas cantidades. Bueno, se ha quedado pillado. Si lo podemos recuperar a lo largo de la sesión, yo se lo pongo. Pero me gustaba el final del segundo vídeo en el que usted asume que efectivamente se trataba de ¿Era una contabilidad B, una caja B? Si no, no estaba en la contabilidad oficial. No estaba en la contabilidad, era una contabilidad extracontable. No aparecía en ningún libro, en ninguna cuenta. Extracontable. Era una doble contabilidad. Extracontable. Sí, en su declaración de 10 de abril de 2014, al folio 279 del tomo 276, afirmó, remitiéndose también a lo declarado en junio de 2013 en esa pieza separada, que no es una contabilidad, sino hojas de orígenes que llevaba manualmente, que se llevaba una doble contabilidad. ¿Es así? Es una contabilidad extracontable. ¿Del Partido Popular? Del Partido Popular, claro. Claro, del Partido Popular. ¿Nos ha quedado claro? Existía una contabilidad extracontable, es decir, en B, era del Partido Popular, claro, fueron anotadas por usted en sus papeles y se produjo al menos durante los 18 años en los que usted tomó nota de la misma. Seguimos, señorías. Tenemos una contabilidad extracontable ilegal, una caja B. ¿Para qué quería el Partido Popular la caja B? ¿Para qué querían la caja B, señor Bárcenas? Usted no contesta, pero los autos del juez Ruz y ratificado por la sección cuarta de la Audiencia Nacional dicen que este dinero negro tenía un destino, fundamentalmente 3 destinos: los sobresueldos, los gastos corrientes del partido y la financiación irregular de las campañas electorales. Vamos con los sobresueldos.
Según consta en sus manuscritos contables, en estos a los que me refería, se dedicaron al pago de sobresueldos no declarados a Hacienda a los principales dirigentes del Partido Popular en esos años 3,6 millones de euros. ¿Cobraron los máximos dirigentes del Partido Popular 3,6 millones de euros en negro, en sobres, sin ánimo de ser exhaustiva, y muchos de ellos incluso compatibilizándolo con sueldos de ministros? Muy bien, sin ánimo de ser exhaustiva, y como digo, aportaré también esta documentación a la comisión, empezamos por el señor Rajoy, 406.610 euros. La señora Cospedal, 60.000 euros. El señor Javier, porque llegó más tarde. El señor Javier Arenas, 230.713.000 euros. El señor Francisco Álvarez Cascos, casi medio millón de euros, 410.000. El señor Rodrigo Rato, 213.000. El señor Jaime Mayor Oreja, 196.000. El señor Aceves, 107.000. Me paro aquí, es un resumen. Aportaré todas las anotaciones. Otra pregunta, señor Bárcenas. ¿El presidente, los secretarios generales y los secretarios cobraron solo hasta 2008, como aparece en sus papeles? ¿O cobraron más allá de las anotaciones? Es decir, hasta antes de ayer. Usted declaró ante el juez Ruz que estos sobresueldos los cobraba el presidente nacional, de arriba abajo, el presidente nacional, el secretario general y los secretarios de la dirección del partido. Y que al menos estuvieron cobrándolo mientras usted estuvo allí. Y usted dice que estuvo allí hasta marzo del año 2010. Es decir, todos ellos cobraron en negro, al menos hasta marzo del año 2010. Tengo otro vídeo donde usted cuenta cómo se gestionaba. Eso estaba todo protocolarizado, cómo se hacían los pagos, cómo se metían los sobrecitos y cómo se repartían. Lo ahorro porque creo que el resto de los miembros de la comisión también lo han visto y se lo hemos escuchado en diversas ocasiones. Por tanto, estaba claro, se dividía el dinero, se metía los sobrecitos y se entregaba por los despachos. Pero tengo una pregunta importante para usted que creo que es relevante. ¿Usted personalmente entregó sobres de dinero negro a Cospedal y a Rajoy? Voy a transcribir sus palabras. Página 9 de su declaración ante el juez Ruz el 15 de julio de 2013. Hice 2 sobres con 25.000 euros y los entregué 25.000 a don Mariano Rajoy y 25.000 a doña María Dolores de Cospedal. Las entregas las realicé en el mes de marzo, aproximadamente. Los 25.000 que entregué al presidente en su propio despacho y los 25.000 que entregué a María Dolores de Cospedal en el despacho de ella en el Senado, que era contiguo al mío. Se entregaron en metálico, en billetes de 500. Fin de la cita, como diría el señor Rajoy. Queda claro, leyendo sus transcripciones, las oficiales, que esto, y voy a entregar también copia a la mesa, lo que allí ocurría, y es que el señor Rajoy y la señora de Cospedal recibían ese dinero en negro. Y una pregunta más. ¿Fue la última vez que usted entregó dinero al señor Rajoy? ¿Esa, la de los 25.000? Vuelvo a la transcripción. En su declaración ante el juez Ruz, página 46. El saldo remanente, pero eso ya era en marzo de 2010, yo hablo con Javier Arenas y le digo, oye, a mí me quedan en la caja, porque ya había que dejar el despacho, yo dejaba el Senado, me quedan en la caja 4.900 euros. Me parece, ¿qué hago con ellos? Y el señor Arenas le dijo, oye, chico, pues cógelos, los metes en un sobrecito, en un sobre, se los llevas al presidente y él sabrá lo que tiene que hacer. Y eso fue lo que hice. Los metí en un sobre, se los dejé, subí una copia del listado, una fotocopia que él destruyó en su destructora de papeles y le dejé el sobre en su despacho. Fin de la cita. De nuevo, 3 conclusiones muy claras. Es decir, queda claro que el señor Rajoy personalmente cobraba el negro, no mandaba a su secretaria a hacerlo. Él personalmente cobraba el negro. Recibía personalmente los sobres. Y lo que es gravísimo, personalmente destruía las pruebas, porque él sabía que estaba cometiendo una ilegalidad. ¿Se imaginan, señorías, al presidente del Gobierno con una destructora de papel debajo de la mesa de su despacho, destruyendo las pruebas de la financiación ilegal del Partido Popular porque sabía que estaban actuando ilegalmente? Sigo con los gastos. Gastos corrientes del Partido Popular. Aquí pues, se pagaba de todo, claro, pues desde, no sé, todas las cosas menores, ¿no? Lo que son gastos corrientes de cualquier entidad. Se compraban sedes, se pintaban sedes, se arreglaban sedes. Miren, me voy a quedar con la más importante porque también tenemos mucha documentación al respecto y es imposible abarcar en los minutos de que dispongo. La sede en la calle Génova. Señor Bárcenas, pagaron con dinero negro.
y en negro las obras de la sede de la calle Génova? ¿Con dinero negro y en negro las sedes de la calle Génova? En el transcurso de la instrucción ha quedado acreditado que una parte de la reforma de la sede nacional del PP se financió con dinero negro y que quien la cobraba lo hizo también, una parte de ella, en dinero negro. Una sede en la que a buen seguro ahora está reunido el señor Rajoy con su equipo y estarán siguiendo el transcurso de esta comisión y en la que después, en unos minutos, se reúne el Comité Nacional del Partido. Esto no es saludable en democracia. El principal partido que hoy ocupa el Gobierno, su sede hecha con dinero negro, en un mes en la que los contribuyentes estamos pagando religiosamente nuestros impuestos. Y, por último, los gastos electorales. De toda esta organización denominada criminal por los jueces, lo más doloroso para nuestra democracia, para quienes creemos en ella y para quienes hemos competido electoralmente con ustedes, es que llegaban haciendo trampas a las urnas. La pregunta número 13 es si los gastos electorales con dinero negro no se empleaban solo a nivel de elecciones generales, sino que llegaban a elecciones municipales, autonómicas o europeas. Usted no nos responde tampoco en el día de hoy, pero tengo su respuesta el 14 de abril de 2014. Vamos a ver. La realidad es que en cualquier provincia, en cualquier región, pues hay donaciones, especialmente cuando hay campañas de índole municipal o autonómica, y bueno, esto se plantea y sirve para un plus de fondos en las campañas, vamos, similar a lo que hacíamos en la calle Génova. Breve conclusión. En los últimos 20 años han llegado a las urnas haciendo trampa, financiándose ilegalmente. Tanto los jueces de instrucción como los fiscales como la policía judicial han confirmado que una parte de los donativos fueron destinados a pagar las distintas campañas electorales. Voy terminando. Además de la tipificación penal de estos hechos que hemos ido repasando, estos hechos suponen un grave ataque a la democracia y al crédito de la política en nuestro país. Una caja B, unos donantes concesionarios de contratos públicos, dirigentes políticos que cobraban y pagaban en negro, un presidente del Gobierno de nuestro país directamente implicado desde el origen en esta organización criminal. Rajoy estuvo desde el origen, recibió directamente a los donantes, cobró sobresueldos, trabaja en los despachos pagados directamente con dinero negro. Por lo visto tiene una destructora de papel debajo. Es el presidente, por tanto, el máximo responsable de esta organización criminal. Por mucho que renegaran de usted, que lo han hecho sus compañeros de partido, señor Bárcenas, lo cierto es que usted es uno de los suyos. Le defendieron. Rajoy le envió mensajes de cariño y apoyo. Incluso le pagaron un despido indiferido, le pusieron coche, secretaria, lo que usted quiera. Destruyeron las pruebas a martillazos. Incluso cuando acudieron a los juzgados, tuvo que ser revocada la acción popular, porque no estaban acusándole a usted, sino ejerciendo su defensa y la de su organización. Mi última pregunta, quizás en clave más personal, es si cree usted que ha sido fuerte, señor Bárcenas. Y su silencio de hoy, su pacto de silencio con el Partido Popular, es la prueba de que está intentando ser fuerte, como le pidió el señor Rajoy, pero es tarde. A la vista de las pruebas, de toda la documentación que se conoce, del trabajo de jueces, fiscales y policía, ha quedado claro que en este país el Partido Popular ha estado jugando, haciendo trampas, financiándose ilegalmente durante los últimos 20 años y quien hoy es su máximo responsable, el señor Rajoy, estuvo desde el origen, desde que crearon aquellas empresitas y empezaron con la caja del señor Naseiro, hasta el último día en que usted le subió los 4.000 euros y él destruyó las pruebas en la tituladora de su despacho. Desde el origen hasta el fin, Rajoy estuvo detrás de la financiación ilegal del Partido Popular y a eso es a lo que se debe esta comisión, a los trabajos de investigación para determinar si efectivamente hubo esa responsabilidad política, porque, como le digo, a usted, al Partido Popular, ya le juzgarán los tribunales. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora Rodríguez. El señor compareciente que desea intervenir. El señor compareciente que desea intervenir.
Yo simplemente, porque lo ha repetido usted en dos ocasiones, que los jueces en dos ocasiones han definido al Partido Popular y a toda esta, digamos, sistemática como una organización criminal, ha dicho usted. Eso no es así. Los jueces no han definido como una organización criminal. Es la acusación del Partido Socialista la que lo define como una acusación criminal. Y, lógicamente, los escritos de acusación se recogen por el juez a la hora del auto de transformación en juicio oral. Pero no es el juez, son ustedes los que dicen que es una organización criminal. Lleva razón usted, señor Bárcenas, en los casos en los que usted está imputado no, pero en otros casos donde el Partido Popular está imputado sí sucede que se le está acusando como una banda criminal organizada. Por ejemplo, el caso de Valencia. Para evitar más exotismo, ¿verdad?